Oye, cambiamos el tema y volvemos a las actualizaciones con respecto al caso de Fernanda Maciel. Vimos antes de irnos a la pausa la reacción que tuvo Luis Petersen y la reacción que ha tenido también toda la comunidad. Recordemos los grupos feministas, por ejemplo, que llegaron hasta la cuadra pidiendo justicia porque no queremos ni una menos. O sea, esto no puede seguir pasando y es lo que venimos repitiendo hace tanto tiempo. Estamos viendo justamente lo que ocurrió esa mañana del domingo pasado. La gente estaba, Carlos, pero fuera de sí, de verdad. Yo creo que han sido muchos años en donde escuchaba también declaraciones de las vecinas. De hecho, había una señora mayor de edad que lloraba cuando la entrevistaban. Porque yo creo que una cosa así no se olvida y no te deja vivir para siempre. O sea, tu forma de vivir cambia. Ya sea, obviamente, el círculo cercano de Fernanda, pero también su entorno, los vecinos también. Sí, yo quiero dar las gracias públicamente a toda la gente que nos ha enviado mensajes de apoyo, a Paola Correa, a sus hijas, a mí, a la doctora Cerda, a Pedro Díaz, a todo el equipo que está tras esto. Y quiero aprovechar de dar públicamente las gracias también a todas las personas que han estado involucradas acá y que muchas veces no son los que salen en televisión o en los medios de comunicación, pero sí todo este equipo forense y querellante está compuesto por el abogado Pedro Díaz, como todos sabemos, por la doctora Carmen Cerda, por su asistente William Aguilar, por Ana Acuña, por mí y también a varias instituciones que desinteresadamente también nos han apoyado con equipamiento, con cosas, y quiero empezar por True Forensic Science, el laboratorio Biogenetics también, Hugo, también muchísimas gracias por tu apoyo, GSSI, South American Geodetection, Jimena también, muchas gracias por todo tu apoyo. Y por supuesto a la gente en su casa, que las muestras de apoyo han sido enormes. Y tal como tú decías, Monty, esto no se logra por una persona, es un equipo, es un grupo de gente que trata de apoyar y la fuerza de la gente también, del sufrimiento, porque estamos solos. Estuvimos solos siempre, no tuvimos ningún apoyo, siempre se nos cerraron las puertas, pese a que a la familia, por supuesto, revictimizada cantidad de veces por parte del mismo Ministerio Público, por parte de la fiscal. Yo quiero separar acá, sí. Hay fiscales que son excelentes y Ministerio Público, fiscalías que trabajan muy bien casos y lo hemos destacado acá y lo hemos visto. El fiscal Luis Ventura, por ejemplo, el fiscal Agustín Meléndez, muchos fiscales que trabajan de forma excelente en otras fiscalías. Pero en este caso, la fiscal ha quedado al debe. Carlos, perdón, no puedo evitar, y te quiero pedir si nos puedes relatar un poco las imágenes que hemos estado viendo de apoyo. Incluso por ahí te vi sacando a la gente que pateaba la casa de la familia Rojas. Si me puedes contar un poco cuál es la sensación de ambiente, porque al menos desde las imágenes se ve mucha rabia que está tratando de ser encauzada hacia la familia de Rojas, que más que mal son su familia, muchos no tienen que ver con lo que pasó con Fernanda. ¿Nos puedes relatar un poco qué fue lo que pasó esa tarde? He estado viendo la imagen, pero aquí saber a Carlos cuando comienza a sacar a la gente. Mira, para que no siga golpeando. Eso ocurrió justo después de que tuvimos la reunión con Pedro Díaz, el equipo forense y la familia, y le dimos a conocer a la familia lo que sabíamos, confirmamos la información, y ellos le mencionan al resto de los vecinos lo que había pasado y lo que ya hemos narrado, y no vale la pena repetir acá. Y eso fue lo que enfureció a la gente, porque habían detalles que la gente no sabía. La gente común y corriente no tenía por qué saberlo tampoco. Pero en ese momento se supo todo. Se supo la información, se supo lo que este individuo le hizo a Fernanda y a Josefa. Y obviamente eso es una reacción natural de cualquier persona. Carlos, obviamente no es lo que corresponde y por eso yo al verlo traté de separarlo y afortunadamente, y quiero agradecer también que entraron dentro del centro, con Pedro también me ayudó en ese sentido, porque no es la forma, pero lo entiendo. Entiendo la rabia contenida porque el tipo violó a Fernanda, la asesinó, la enterró viva. Entonces se burló de la familia. Se burló de la familia, se burló del sistema, se burló de nosotros, se burló de todo el mundo. Entonces, ¿qué más quieren? De repente uno con el tiempo va perdiendo a lo mejor el recuerdo de algunos datos. No nos olvidemos que estamos hablando de una mujer de 22 años, embarazada. Sí. No nos olvidemos que es su vecino quien termina asesinándola. El hombre que, como ya lo hemos recreado, reconstituido en este programa, se asomó después de haberla enterrado, se asomó por la baranda para poder hablar justamente. Paola la encontraron, que le mandaba WhatsApp
Oye, Fernanda, ¿dónde estás? No te veo. Después de que ya había cometido todas las atrocidades que cometió. Que después hablaba en televisión. Hay unas declaraciones que entregaba en el matinal de televisión donde decía, no, es que yo por mi trabajo no puedo hablar mucho, mira. Donde abrazó frente a cámara a Petersen, consolándolo. Sí. O sea, a ese nivel, de esa historia estamos hablando. Quiero que de verdad lo recuerden en su casa y voy a ser majadero. Recordemos que estamos hablando de la historia de una mujer de 22 años que socialmente se le enjuició al principio, cuando era víctima. Cuando ya era víctima, se le enjuició, sí, que anda aquí, que anda allá, vendía cosas raras, lo dije yo, lo dijo hace un rato Carlos, creo que no es necesario recordarlo literalmente, pero recordemos que socialmente a la víctima la criticamos, y estoy diciéndola más allá de las individualidades para que se entienda el ejemplo a nivel social. Tú hablabas un poco de estos fiscales, Carlos, que hay buenos y malos sin lugar a dudas. Yo creo que más allá del problema del fiscal es la institución que permite que existan estos fiscales malos, que permite que existan estos fiscales justamente flojos, que no quieren trabajar, que empiezan a archivar todas las situaciones. Te quiero preguntar, bajo tu percepción, ¿qué tiene que pasar en Chile para que esto cambie? Pero antes quiero que revisemos justamente las declaraciones también de ayer, de anoche, de Pedro Díaz, el abogado de la familia que habló en Mentiras Verdaderas. Vamos a ver. En este caso específicamente, hasta como víctimas, y yo siempre lo he repetido, Valentina, que luego va a estar con nosotros, fue muy maltratada por el fiscal regional, muy maltratada en una reunión que tuvimos. Y cuando encuentran a Fernanda, cuando nos reunimos, yo le dije al fiscal, bueno, pídale a lo menos disculpas. ¿Qué significa maltratada, para que la gente entienda? O sea, la trató como que si fuera una persona que estuvo involucrada en la desaparición de Fernanda. Así de simple. Porque solamente le dijo cuándo vamos a tener acceso a la carpeta. Y él con la, digamos, la prepotencia, pero ¿por qué quiere tener acceso a la carpeta? ¿Por qué está tan interesada? O sea, el trato fue como que si ella tuviera alguna participación en la desaparición de Fernanda. Y eso molestó, a mí me molestó principalmente mucho. Estaba Paola presente y la fiscal, bueno, la fiscal no dijo nada. Pero cuando hicimos la reunión con todos los fiscales, le dije, bueno, y sabes que se burló el fiscal regional en nuestra cara de no entiendo las preguntas que me hace, abogado. Entonces, y así hay muchos otros hitos que han ocurrido que no es el minuto para poder recordarlos, pero están guardados en nuestra memoria para cuando esto se termine y nosotros podamos hacer los reclamos pertinentes. Tremendas las declaraciones del abogado de la familia de Fernanda Maciel, don Pedro Díaz, al referirse a la situación que vivió Valentina Maciel. El fiscal regional la indicó o quiso indicarla como una posible sospechosa por el solo hecho de pedirle acceso a la carpeta investigativa. O sea, aquí estamos frente a un sesgo social por parte de las autoridades en cómo es el trato según a qué persona yo tengo al frente. Esta pregunta yo creo que se la han hecho muchas personas en sus casas. ¿Qué hubiese pasado si Fernanda Maciel hubiera sido la hija de un político o la hija de un empresario importante en nuestro país? ¿Se hubiese negado el acceso a la carpeta investigativa? ¿Se hubiesen cometido tantos errores? ¿Se hubiese dilatado tanto esta investigación? ¿O se hubiese actuado con más celeridad? ¿Qué tiene que cambiar, Carlos, para que por fin podamos tener una justicia equitativa? Porque yo creo que antes del caso de Fernanda Maciel vimos casos emblemáticos, ¿cierto? Como el caso de Matute Jones, como el caso de Alto Hospicio, sí, que a nosotros nos remecían, pero yo no sé si muchas cosas cambiaron después de eso. Pero yo creo que hay un antes y un después tras el conocimiento del caso de Fernanda. La gente, como ya lo hemos visto hace un poco más de un año, en este Chile que ya despertó, en este Chile donde la gente ya no quiere aguantar más abusos, no quiere sentirse vulnerable. Imagínate la gente que no tiene acceso a peritos privados como ustedes, que no tienen los recursos o que no tienen la suerte de encontrarse con un par de personajes de tan buen corazón que hacen la pega gratis. Imagínate la inequidad que existe hoy día. Entonces, un poco también con lo que te preguntaba Mike antes de irnos a estas declaraciones. ¿Qué es lo que tiene que pasar y cómo podemos empezar a ponerle presión y fiscalización, valga la redundancia, a los mismos fiscales? Parece paradójico, pero ¿quién los controla a ellos también? Eso es una muy buena pregunta y una muy buena interrogante que queda.
El Ministerio Público es autónomo y se creó de esa forma. Lamentablemente, después de 20 años de su creación, nos damos cuenta que no puede ser autónomo. Nadie los controla, o sea, controla entre ellos, básicamente. Vimos que en la policía no funciona, en las instituciones de las Fuerzas Armadas tampoco funcionan, en las instituciones estatales, todos tienen un control. Bueno o malo, pero todos tienen. El Ministerio Público se controla solo. Entonces, esa discriminación que cometió y que denunció el día de ayer el abogado Pedro Díaz hacia la familia de la víctima, se ve todos los días. Claro. Y nadie hace un para. O sea, si el fiscal regional discrimina de esa forma a una víctima, a la hermana de la víctima de uno de los casos más mediáticos que ha tenido Chile, ¿qué queda para la gente que no tiene nada? Entonces, ¿y por qué esa carpeta estuvo cerrada? Es algo que hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta, porque dijeron que estaba la arista del narcotráfico, cosa que hasta el día de hoy no se ha probado. Y en la carpeta investigativa no hay absolutamente nada investigado con narcotráfico. Entonces, la justificación que dio el Ministerio Público, o la fiscal en este caso, con nombre y apellido, no se valida, no hay ninguna justificación. Entonces acá a lo mejor va a ser una misión que van a tener que tener los parlamentarios pronto para poder cambiar esto. Porque es irrisorio saber que todas las evaluaciones que se autohacen, siempre están en excelentes evaluaciones, tienen ascensos, excelentes procedimientos, pero vemos que acá obviamente hay una cadena de errores que si yo cometo este error, vuelvo a insistir, si un carabinero, si un policía comete este nivel de error, al tipo lo dan de baja. Si cualquiera de nosotros comete este error acá en el canal, nos echan. En cualquier trabajo a uno lo echan. ¿Y por qué a la fiscal no le ha pasado nada? Pero Carlos, ¿Qué pasa con esa fiscal? El fiscal del caso, que tú ya lo has dicho, hay buenos fiscales, hay malos fiscales de todo. Yo creo que tiene que ver con el sistema. El fiscal le tiene que rendir al fiscal regional. El fiscal regional al fiscal nacional. ¿Quién escoge al fiscal nacional? ¿A quién le rinde el fiscal nacional? ¿A nadie? Son autónomos. O sea, Ni siquiera dependen es del como el Ministerio de ente Justicia. superior. Ni siquiera dependen del Ministerio de Justicia. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Eso es algo que los legisladores, que son los llamados a hacer estos cambios en las estructuras, van a tener que revisar, porque alguien tiene que... Esto no puede pasar de nuevo. Si acá, más que sea la fiscal X o el fiscal Z, ellos tendrán que tomar su responsabilidad administrativa y tienen que tener una responsabilidad administrativa. No es posible que en 3 años o en 499 días no hayan encontrado a la víctima enterrada a menos de 100 metros del living de su casa. Porque esa es la distancia, desde el living de la casa de Paola hacia donde están, son 100 metros, no es más que eso. Entonces, ella tiene que pagar por su responsabilidad administrativa y me imagino que el país lo va a exigir. Yo también lo exigiría. Claro, pero hay que ver que esto no ocurra de nuevo, porque vuelvo a insistir, esto no puede ocurrir nuevamente y para eso hay que cambiar la estructura, la legislación. Tuvieron 20 años para hacerlo bien. No se puede, hay que tener un control. Sí. Lo que pasa es que acá son preguntas casi del mundo del cómic, como ¿quién vigila a los vigilantes? Porque los vigilantes también necesitan ser vigilados. Por supuesto. Necesitan rendirle cuentas a alguien, no puede quedar todo tan así. Alan Moore, como siempre, presente. Carlos, a ver, yo creo, voy a hacer un comentario más que una pregunta, y me gustaría saber qué opinas tú. Porque a mí me parece que el tema, nosotros hoy día estamos hablando y seguimos hablando de Fernanda Maciel. A mí me ha tocado estar casi todo el proceso de investigación y todo lo que ha pasado en el caso Fernanda acá. Siento tremenda empatía por lo que ha ido su familia. Si alguna vez fue muy frío el minuto de decir algo, le pido las disculpas necesarias. Pero a mí me parece que acá estamos frente a algo... A ver, voy a poder llevarlo al punto de vista periodístico. Nosotros llegamos a Fernanda Maciel y Fernanda Maciel sigue siendo un tema por el morbo que traía esta información. ¿Y dónde se encuentra ese morbo? En que ella estaba embarazada. Por lo cual, el reloj de la prensa comienza a correr y dice, oye, están pasando una semana, ya debe tener 8 meses, debe tener no sé cuántos meses y no aparece. Y lamentablemente es por ese morbo que pasa a ser un caso mediático. Lo digo, pido disculpas, insisto, del punto de vista periodístico, lo más frío posible. Deben haber muchos casos como el de Fernanda, que no tienen ese grado de morbosidad, que deben estar ocurriendo hoy, ayer, mañana y posiblemente el 2021, y que si no tienen ese grado nunca van a ser públicos, y donde posiblemente los mismos fiscales y ocurren las mismas incongruencias, los mismos problemas que hubo en el caso de Fernanda Maciel. Posiblemente familias que no van a tener jamás justicia, jamás van a poder encontrar a ese ser querido. Yo sé que tú estás trabajando con gente de la Cámara, de los senadores, si no me equivoco, ¿no? Diputados. Diputados, perdón.
¿cuánto crees tú que va a tomar ese proyecto que estás tratando de impulsar para poder cambiar estas cosas? Para que no tengamos más Fernanda Maciel. Y lo digo solamente el punto mediático, porque, insisto, hay miles y miles de casos más donde no existe este morbo, este aliciente que genera impacto en la prensa y genera la necesidad de hacer lo propio para que estas cosas no sigan ocurriendo. ¿Cuánto tiempo más nos podría tomar tener una ley que realmente vigile a los que vigilan y las cosas se hagan de otra manera? Sí, esa ley es bastante interesante, el proyecto de ley que hay. Fue creado, y eso es súper válido dejarlo presente y que la gente sepa en su casa, fue creado por agrupaciones de familiares de desaparecidos acá en Santiago y en otros lugares del país. Y yo tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con parlamentarios a contar de este año. Me pidieron asesoría, comenzamos a trabajar, a analizar y pulir un poco más el proyecto que se había presentado y por supuesto las indicaciones que había presentado el gobierno también, para que pueda ser lo mejor posible dentro de las posibilidades, por supuesto, económicas y de recursos que hay, porque todo conlleva un recurso económico. Y aquí lo bueno es que es un trabajo transversal. Las familias crean este proyecto, después pasa a la parte política, que es el proceso normal, y después llega a nosotros, que somos los expertos, para poder pulirlo de la mejor forma posible para que sea una ley de reconocimiento internacional, porque la idea es basarse también en leyes internacionales y también ver cosas que fracasaron en otros países para no repetir ese fracaso acá en Chile. Entonces, ojalá que este proyecto de ley, tengo entendido que debería ser votado esta semana por la Cámara de Diputados, ojalá que sea así, debería ser aprobado también y por supuesto que pase al Senado. Pero hay muchísimos casos y el proyecto de ley también tuvimos que hacer unas modificaciones para acordarnos y para que también el caso, por ejemplo, y voy a nombrar algunos casos, el caso de Ricardo Arex en Punta Arenas también fuera considerado en ese proyecto y que no le afectara. Don Ruperto, que su hijo lleva desaparecido 23 años en La Unión, nadie sabe nada y se desapareció misteriosamente en un liceo donde habían profesores, qué raro, imagínense lo que puede haber pasado ahí. La señora Teresa, que tiene a su hermano desaparecido en el norte, en el desierto, en Tocopilla, y la fiscalía la mandó a buscar a ella la evidencia, a ver si encuentra a su hermano en pleno desierto en Tocopilla. Y así muchos casos que me llegan todos los días. Fernanda Maciel, Mariana Loretos y muchos casos de familiares desaparecidos. El caso de Ricardo Arex es un joven que desapareció hace 19 años en Punta Arenas y su familia lo sigue buscando hasta el día de hoy. Su madre está destruida. Sin duda. Es súper... Y seguimos sumando. Entonces, estos proyectos, y qué bueno que la sociedad civil haya tomado y qué bueno que después nosotros como expertos en el último tramo podamos pulirlo con todo el trabajo que hemos hecho a nivel internacional para que estas cosas no vuelvan a pasar. Y ahí en ese proyecto sí hay control para el Ministerio Público. Es súper paradójico lo que decía Lama, porque en el fondo, claro, la prensa se hace parte de... De hecho, Paola busca que la prensa se haga parte porque es la forma de tener una presión. Claro. Porque es la forma efectiva. El carabinero, para que sepa. Es que eso voy. Es la forma la acogió la denuncia, carabinero que la acogió la denuncia. Ojo, hoy día nos damos cuenta que no estaba carreteando como usted le dijo a la madre. Le dijo usted, estaba carreteando. Espérese un par de días. ¿Le fue a pedir disculpas a la madre? Eso es lo mínimo que ella espera. Yo no. A eso voy con lo paradójico. Paola busca que esto salga en la prensa justamente porque es la forma de mantener el caso en la palestra. Exacto. Es la forma de tener una especie de presión mediática para que se llegue a algo. ¿Por qué creo que es paradójico? Porque también llega en todo el estrés emocional que está viviendo la familia. Se tienen que ver sometidos a revictimizarse constantemente. Sin duda. A ver el caso constantemente. O sea, tuvieron que llevarlo a la prensa, pero Petersen, por ejemplo, constantemente tuvo que ver como paneles de televisión lo evaluaban a él como un posible sospechoso. Sí. Paola tuvo que ver cómo trataban a su hija de todo lo que hemos dicho durante este capítulo. Entonces, ¿en qué momento? ¿Qué falta? Esa ley probablemente puede llegar a ser la solución. ¿Será la solución efectivamente? Porque claro, tras el caso, y lo hablábamos fuera de cámara, de las niñas de alto hospicio, existieron cambios. ¿Son cambios buenos? ¿Son cambios que funcionaron? Pareciera ser que son más cambios cosméticos que cambios de fondo. Pareciera ser que el cambio profundo, el cambio que uno necesita efectivamente, no llega por algún motivo. No llega por el motivo económico o no llega porque de verdad no hay voluntad de. Porque pareciera ser que en este país nuevamente hay ciudadanos de primera y segunda clase. Y la gente que vive de Plaza Italia para abajo parece ser un ciudadano de segunda clase, que por lo menos no interesa, no importa en las investigaciones. Vamos a seguir hablando de este caso. Estamos haciendo martes policial justamente en Así Somos. Un martes
hay que reconocer lo complejo. Es difícil hablar de este caso, es difícil hablar cuando uno ve que hay tantas fallas, que hay tanto dolor, que hay tanta verdad que la familia tuvo que ocultar teniendo justamente a Felipe Rojas viviendo al lado.